Continuamos con más información aquí en Milenio Noticias. Y mire, sobre el tema de la propuesta del presidente Felipe Calderón de cambiar el nombre de nuestro país de Estados Unidos Mexicanos a México, me complace saludar a Alejandro Rosas, que es historiador y que pues, nos puede contar un poco más al respecto sobre este tema. Alejandro, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, efectivamente creo que ha suscitado una polémica pues mayor de la que yo podría esperar, porque realmente no le veo mucho sentido a la discusión. Es decir, en los hechos, todo el mundo reconocemos a México como México. No hay nadie que diga yo soy de los Estados Unidos mexicanos. Pero bueno, simplemente haciendo una relación un poco histórica de cómo han ido cambiando los nombres. En 1814, en la Constitución de Apatzingán, ahí se toma el término de la América Mexicana. Luego nosotros nacemos en 1821 como nación independiente con el nombre de Imperio Mexicano, y será hasta 1824 cuando, por las influencias que tenemos de la Constitución de Estados Unidos y de otras ideas liberales sobre la República, México adopta ahí sí ya el término Estados Unidos Mexicanos, similar a lo que hacían en Estados Unidos de América. Entonces, a partir de ese momento es cuando ya empieza a surgir este término. Pero hoy en día no existe ningún documento oficial que diga el nombre oficial de México es los Estados Unidos Mexicanos. Digamos que nuestro documento de mayor referencia es la Constitución del 17, porque ahí dice Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la Constitución del 57. Y Carranza y los constituyentes utilizan en varios artículos de esa Constitución, la que es vigente ahora, el término de Estados Unidos Mexicanos. Pero insisto, no está oficializado en algún documento, o al menos dentro de lo que yo pude investigar en las constituciones y en la ley de los símbolos patrios, no hay un documento que diga que nuestro país es Estados Unidos Mexicanos. Y entonces ocurren cosas como la siguiente: si uno ve el pasaporte dice México, y luego abajo viene el símbolo, nuestro escudo nacional, con la leyenda Estados Unidos Mexicanos. En este caso, solamente de aprobarse, de que se lleve a efecto este cambio de nombre, simple y sencillamente en el escudo nacional pasaría a llamarse México y en algunos documentos, por decirlo de algún modo. Pero esto, Alejandro, pues ha causado mucha, en este caso, mucha crítica. Mucha gente pues no le gusta esa idea, dice que hay temas más importantes, pero pues al final del día tampoco afectaría en mucho que se haga este cambio. Yo creo que afecta en un sentido. Imagínate la cantidad de dinero que habría que gastar para, como dices, cambiar los documentos oficiales. Es decir, tendríamos que cambiar del pasaporte, el IFE, la licencia de manejar, los documentos, actas de nacimiento, de bautizo, de defunción, es decir, todos aquellos, los billetes, las monedas. Es decir, creo que tendría que pensarse mucho más. Digo, ya en los hechos nos llamamos México, insisto, pero si hubiera un cambio ya en términos de la ley, o que se añadiera, por ejemplo, en la ley de los símbolos patrios o en la Constitución, yo creo que sí tendría que hacerse muy a fondo, con un largo plazo, de que los documentos que dicen Estados Unidos Mexicanos no perdieran vigencia en 50 años, porque ahorita cambiar todo eso sería terriblemente difícil. Y yo sí creo que estamos más bien para estar pensando en otras cosas importantísimas que necesita el país, y no si nos debemos de llamar México o República Mexicana o Estados Unidos Mexicanos. Por cierto, en la Constitución del 57 no se utiliza Estados Unidos Mexicanos. Ahí fíjate que es otro elemento también en la discusión del nombre. Ahí se utiliza República Mexicana o República de México. Entonces ha sido muy variado, pero al final hoy todo el mundo decimos somos de México. Exactamente. Al final del día, Alejandro, todos decimos que somos de México, así de sencillo. Alejandro Rosas, gracias por tomar nuestra llamada y pues ampliarnos este tema más a detalle. Un excelente día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.